Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro informativo en donde podrán ver cómo el primer ministro británico, Boris Johnson, finalmente baja los escalones del poder poco a poco y forzado por sus compañeros conservadores. Satisfacción explícita entre los ministros principales de Escocia, Gales y la oposición laborista. Un largo camino desde el Brexit hasta los festejos en pandemia y nombramientos de última hora que le han llevado a la estocada final. Y en pleno verano, las celebraciones por toda Europa rompen 2 años de confinamiento, entre ellas, en España, la de San Fermín, que ha vuelto a congregar decenas de miles de personas a modo de faro de fiestas que, ignorando índices de contagio, como ocurrió en el Festival de Música de Glastonbury hace un par de semanas, retoman el espacio público con ganas atrasadas. Pero este jueves han pasado bastante más cosas, entre otras los ataques continuados del ejército ruso en la región de Donetsk contra una quincena de localidades, paso previo a la previsible irrupción sobre el terreno. El mismo día en que la República Checa asume la presidencia semestral de la Unión Europea, la UE presiona a Serbia para que aplique las sanciones contra Rusia. Y Macedonia del Norte protesta por su exclusión de la UE, mientras en Bosnia arrecian las manifestaciones contra el gobierno por la carestía y la inflación. En Brasil, la contaminación del río Negro, convertido en vertedero, supera cualquier previsión sin visos de mejora. Pueden acompañarnos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Boris Johnson anuncia su dimisión como primer ministro británico. Su sucesor tendrá que ser designado por su partido, el Partido Conservador Británico. Rusia avanza en el Donbass y ataca Kharkov, segunda ciudad de Ucrania, dejando varios civiles muertos. El Parlamento Europeo llama la atención a Serbia sobre su posición, contraria a los 27, respecto a las sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. La República Checa presenta un programa para la presidencia del Consejo Europeo centrado en la invasión rusa de Ucrania, la crisis migratoria y la lucha contra la desinformación. Se dispara el turismo en Pamplona por los Sanfermines a niveles prepandemia y lanzan una campaña contra el acoso sexual. Boris Johnson dimite como primer ministro británico. Ha sido la respuesta final del líder Tory tras las presiones en su gobierno y en su partido. Los conservadores empezarán una carrera por el liderazgo este verano y se espera que los Tories elijan un sustituto para Johnson en octubre. El nuevo titular de Economía, Nadhim Zahawi, pidió este jueves a Johnson que hiciera lo correcto y abandonase el cargo. Zahawi había sido designado por el propio primer ministro después de que el anterior responsable de Economía dimitiese por la mala gestión del Premier. El aluvión de renuncias de su ejecutivo en los últimos días ha hecho que Johnson tire la toalla. El gobierno del líder conservador ha sufrido cerca de medio centenar de dimisiones en protesta por su gestión. En las últimas 48 horas han dejado sus cargos 5 ministros de su ejecutivo, entre ellos los de Economía y Sanidad, y 39 cargos ministeriales. Kharkov, en el noroeste de Ucrania, es objetivo de los bombardeos rusos. El miércoles se produjeron víctimas en ambos bandos, ya que Rusia redobló su presión sobre la región oriental del Donbass y la segunda ciudad de Ucrania. El ejército ucraniano afirma haber rechazado algunos avances mientras los bombardeos mataban al menos a 8 civiles y herían a 25. Los separatistas prorrusos dicen que los ataques ucranianos han matado a 4 civiles de su lado. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado los ataques en Kharkov y en Donetsk, donde ha dicho que 2 sistemas de cohetes de fabricación estadounidense y sus almacenes han sido alcanzados por misiles de alta precisión lanzados desde el aire. En el Donbass el intercambio de artillería ya lleva meses. Las tropas ucranianas tienen que recurrir a armas blindadas desarrolladas durante la Unión Soviética. Muchas de las personas que luchan no son soldados de carrera. Al principio los combates eran duros, pero ya estamos acostumbrados. Mi casa está bastante cerca. Era difícil entender que había guerra en mi ciudad, cuenta este soldado. Otro añade que lo más importante es que la moral se mantenga alta y que no nos subestimemos. Todo irá bien, Ucrania ganará. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha recibido en Kiev la visita del primer ministro de Irlanda, Michael Martin. El dirigente ucraniano le ha dicho que la artillería entregada como parte de la ayuda militar occidental a la nación asediada está funcionando con mucha fuerza y asestando notables golpes en los almacenes de las zonas ocupadas por Rusia.
El corredor de Suwałki a lo largo de la frontera entre Polonia y Lituania se considera actualmente uno de los lugares más peligrosos del mundo. Algunos analistas dicen que si la guerra iniciada por Rusia se intensifica, se desarrollará allí, conectando el óblast de Kaliningrado con Bielorrusia, cortando de hecho 3 países bálticos de sus aliados occidentales. La población local está preocupada por esa posibilidad. Esta situación que se desarrolla ahora en Ucrania hizo que la gente empezara a pensar en cómo defenderse. Hay más interés. Nadie va a cavar trincheras y esperar a que algo caiga. Observamos, los helicópteros vuelan, los coches militares circulan, nosotros trabajamos. Si nos vemos obligados, probablemente tendremos que defendernos. Que esto no ocurra, pero cuanta más gente sepa cómo hacerlo, tal vez al menos se sienta mejor mentalmente al no estar solo. Mejor estar preparado para lo peor que no estarlo. Los políticos locales, en cambio, temen que las especulaciones sobre el futuro y la seguridad de la región solo causen daños. Esta amenaza de la que hablamos es solo hipotética y queremos que siga siendo así. Esta situación tendrá un impacto negativo en la percepción de esta región como buena para invertir. Por desgracia, este año habrá menos turistas. No queremos que cunda el pánico. También estamos bajo la protección del ejército polaco, de las tropas aliadas de la OTAN, que están estacionadas no muy lejos del corredor de Suwałki. Y en caso de conflicto, creo que nuestro ejército, junto a los aliados, es capaz de rechazar ese ataque. Los expertos no descartan un posible ataque, aunque subrayan que una nueva operación militar sería complicada. Desde hace muchos años se considera el punto más débil en lo que respecta al flanco oriental. No podemos excluir ningún escenario, pero creo que será muy difícil para Rusia estar involucrada al mismo tiempo en 2 frentes. Especialmente cuando se trataría de una implicación según la OTAN. Es poco probable. Las fronteras orientales de Polonia, que son también las fronteras de la Unión Europea, están luchando con los problemas procedentes de los vecinos del este del país. Además de la guerra de Ucrania y la crisis migratoria, ahora existe la amenaza de un ataque, que iniciaría una guerra abierta entre Rusia y la OTAN. Llamamiento urgente del Parlamento Europeo a Serbia para que reconsidere su postura con respecto a Rusia. La Eurocámara era este miércoles escenario de la presentación de un informe en el que se lamenta la negativa de Belgrado a alinearse con las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Moscú tras la invasión rusa de Ucrania. Creo que es realmente urgente, sobre todo en el caso de Serbia, tomar algunas decisiones internas importantes en este terreno, recordaba el eurodiputado Vladimir Bilčík. Se trata de un país que siempre ha mirado en diferentes direcciones en lo que respecta a su política exterior. Pero creo que ahora es el momento de decidir cuál es su posición y espero que tome una decisión clara en dirección a Europa. Serbia lleva cerca de 8 años en negociaciones de adhesión con la Unión Europea y su actual posición respecto a Rusia podría añadir un nuevo obstáculo al diálogo. Pero este no es el único asunto pendiente. El informe también lamenta la falta de progreso e incluso el retroceso en el Estado de Derecho, la libertad de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción en el país balcánico. El Parlamento Europeo también insta a Serbia a trabajar en la normalización de las relaciones con Kosovo, aunque la Cámara también tiene un mensaje para Pristina. En cuanto a la relación con Serbia, incluimos la necesidad de mejorar las relaciones no solo a nivel político, explicaban desde los Verdes, sino que además prestamos especial atención al nivel de los ciudadanos, apoyando el contacto entre personas, el multilingüismo y la integración socioeconómica de los serbios de Kosovo. La guerra en Ucrania ha dado un nuevo impulso al proceso de ampliación en la Unión y, según los eurodiputados implicados, es el momento de cumplir con las reformas solicitadas desde Bruselas para avanzar realmente en el camino hacia la adhesión. Aumenta la tensión frente al Parlamento de Skopje en Macedonia del Norte. Los nacionalistas protestan contra la propuesta comunitaria para el inicio de la adhesión del país a la Unión Europea. Bulgaria, que vetaba el ingreso, exigía que se estableciera la existencia de un grupo étnico búlgaro dentro de la frontera del Estado de Macedonia.
Eres búlgaro, yo soy macedonio, soy un macedonio puro. Tú eres una cosa y yo soy otra. ¿Hay macedonios en Bulgaria con usted? Pregunta este manifestante, que mantiene que hasta que no se reconozca su existencia en los estatutos, tampoco se reconocerá la de los búlgaros en Macedonia del Norte. El 5 de julio, algunos manifestantes irrumpieron en las calles alrededor del Parlamento. Más de 40 policías resultaron heridos y algunos asistentes fueron detenidos. Las revueltas tienen lugar después de la visita del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Los manifestantes mantienen que están hartos de tener que cambiar su nombre, su cultura, su historia. Y afirman estar profundamente decepcionados con Bulgaria y otros países de la Unión Europea. Dicen que la adhesión a Europa no es el camino correcto. Macedonia ha estado esperando 30 años para entrar en la UE y no ha recibido esa ayuda de la Unión para estar allí. Y creo que no es justo. Bulgaria exigía también que Macedonia del Norte reconociera que su idioma tiene raíces búlgaras y que ambos pueblos tuvieron una historia común en el pasado. El compromiso de la UE fue aprobado por el Parlamento búlgaro días después de la cumbre de junio. Protestas en Sarajevo contra la estrategia del gobierno para hacer frente a la alta inflación y la creciente pobreza en Bosnia. Más de 2.000 personas salieron a las calles el miércoles. Se quejan de que el Parlamento bosnio aún no ha abordado la elevada inflación, sobre todo en relación con los alimentos, la gasolina y la energía. Sin embargo, acaban de aprobar una ley que aumentará sus propios salarios en $312 más. La República Checa presenta su programa para la presidencia del Consejo Europeo. Es la segunda vez en la historia que el país cumple este rol y en esta ocasión lo hace bajo el lema Europa como misión, repensar, reconstruir, repotenciar. Praga ostenta la presidencia del Consejo, que rota cada 6 meses desde el 1 de julio. El primer ministro del país, Petr Fiala, presentaba el programa. El principal reto en el periodo que tenemos por delante será encontrar un consenso unido y fuerte sobre las medidas que mitiguen al máximo el impacto negativo de la crisis actual sobre nuestros ciudadanos. Porque la inflación, la escasez de energía o las crisis alimentarias son amenazas que podemos afrontar mejor juntos. Creo que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo estarán de acuerdo en esto. Un programa presentado también por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y centrado en asuntos como la crisis migratoria, pero fundamentalmente en la guerra en Ucrania. Todos hemos visto las imágenes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Ucranianos, ciudadanos desarmados, que se interpusieron en el camino de los soldados rusos. Estas imágenes nos recuerdan una invasión diferente y una fase diferente de la resistencia de Europa contra la opresión. Se trata de Praga 1968. Una comparación en la que von der Leyen relacionaba la primavera de Praga, un proceso de reformas aperturistas en el país que la Unión Soviética trató de reprimir invadiendo la antigua Checoslovaquia, con la actual invasión de Ucrania. Al menos 39 detenidos en una operación contra el tráfico de personas en Europa. Varios países han colaborado para desmantelar una de las redes criminales más activas en el tráfico de inmigrantes hacia el Reino Unido por el Canal de la Mancha. Se han incautado 1.200 chalecos, 150 lanchas de goma, además de armas de fuego. Se estima que 10.000 inmigrantes han intentado cruzar esta ruta en el último año y medio, generando una facturación a las mafias de hasta 15 millones de euros. En Manaus, la principal urbe de la Amazonía brasileña, se presenta una preocupante tragedia ecológica. Enormes cantidades de basura se acumulan en los ríos y canales de esta ciudad, un grave problema que se repite cada año luego de las épocas de lluvia. Los que viven en los bordes tiran los desechos directamente al igarapé. Pocas personas los echan a la basura, creo que alrededor del 20%. La gente no ayuda a conservar la naturaleza. Comenta un habitante de esta ciudad, donde cada día se recogen 30 toneladas de basura.
devendo para la sociedad ese cuidado porque... La población sigue debiendo a la sociedad ese cuidado porque toda esta basura puede contaminar nuestro río Negro. Es así que la concienciación de la población será muy gratificante para nuestra ciudad. Explica este funcionario de la municipalidad, lo que genera la pregunta de cómo cortar con esa generación de desechos. Es así que se requiere un compromiso social y político que incluye cambios en los hábitos de la ciudadanía para resolver un problema que tiene un gran impacto medioambiental en esta ciudad ubicada en el corazón del llamado pulmón del planeta. Llega el verano, el calor y con él se dispara el consumo de líquidos, especialmente uno llamado cerveza. Y aunque nunca se insistirá demasiado en los peligros del consumo excesivo, un proyecto de investigación científica portugués ha aportado una nueva perspectiva. El estudio puso a varios participantes a beber una cerveza de 33 centilitros cada día durante un mes y averiguó los efectos concretos sobre la flora intestinal o microbiota. De hecho, al final de las 4 semanas hubo un aumento en la diversidad de microorganismos que están presentes en el intestino y la riqueza de estos microorganismos. Y esto se asocia normalmente con resultados beneficiosos para la salud, con una disminución del riesgo de enfermedades, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad, explica una de las investigadoras. Por supuesto, luego está la cuestión del sentido común y las cantidades. Una cosa es decir que es malo para la salud y otra es decir, bueno, vamos a verlo. Con una cerveza podemos afirmar que no hubo, por lo que probamos, ningún impacto metabólico negativo. Al contrario, se mantuvo e incluso parece tener un impacto positivo en la microbiota. Ahora, con 10 cervezas no puedo afirmar absolutamente nada. Y también hay que tener en cuenta otro factor. Los beneficios mencionados se han identificado tanto si la cerveza tiene alcohol como si no. Rápido y limpio, así ha sido el primer encierro de los Sanfermines en Pamplona. Había ganas desde 2019 y la emoción ha marcado un recorrido con varias carreras largas junto a los astados. Los toros de Núñez del Cubillo tardaron en salir de los corrales de Santo Domingo, pero fueron cogiendo velocidad hasta completar el recorrido en 2 minutos y 35 segundos. En el primer tramo hasta llegar a esta feta se han producido algunas caídas. Luego la manada se ha dividido en 2 grupos y se ha acelerado el encierro. 5 personas han resultado heridas sin gravedad por traumatismos. El momento de peligro se ha vivido al final de la carrera, con un pequeño montón formado al llegar a la plaza. Los Sanfermines disparan el turismo en Pamplona. La fiesta más internacional de España, de vuelta tras 2 años sin celebrarse por la pandemia, ha colgado el cartel de completo. Algunos, como este estadounidense, la disfrutan por primera vez. Viva España, viva Italia, viva Roma, viva Coimbra, viva todos. Viva San Fermín. La inflación se nota, pero no ha frenado la demanda. Durante 8 días, la capital navarra acoge a cientos de miles de turistas de todo el mundo con niveles de ocupación hotelera del 95%. Hola, San Fermín. De Estados Unidos, de Texas. I'm from China. Pamplona espera más de 500.000 de visitantes únicos estos Sanfermines y ha reforzado la seguridad para evitar agresiones sexuales. Cuando sales de fiesta siempre está el típico idiota que o te intenta sobar o luego te sigue de camino a casa o te grita en la calle desde un coche, y la verdad es que esas situaciones pues te meten miedo en el cuerpo y te hacen pensar en qué te podría pasar y te hacen ir a casa inseguro. El ayuntamiento ha lanzado la campaña Pamplona libre de acoso sexual para informar y asesorar a las víctimas o testigos de abusos sexuales y que las mujeres se sientan libres y seguras durante unas fiestas en las que son habituales este tipo de agresiones. Cualquier situación desagradable, agresión, que os agobiéis y necesitéis un punto seguro en el que estar, vamos a estar aquí nosotros y podéis contar con nosotros, ¿vale? Porque la fiesta y el alcohol no deben estar reñidos con la tranquilidad. Los protagonistas de esta obra lograron con la película Campeones el reconocimiento de los premios del cine español con capacidades diferentes a las de otros actores. Ahora vuelven a estar juntos, esta vez en el teatro, inmersos en una trama que tiene mucho que ver con ellos. Un pienso tutorado con Gracia, porque ella es nuestra tutora de... Bueno, pero pienso y
y buscamos trabajo para ser artistas. Y a pesar de las diferencias entre estar frente a una cámara o frente al público directamente, aseguran que se sienten cómodos. Es como que estoy en mi casa. Es dejarte llevar el talento que tienes y mostrar lo que sabes hacer aquí en un escenario. Uno de sus compañeros de reparto con 30 años de experiencia señala lo que ya es una evidencia: la mayor presencia de personas con discapacidad en las artes escénicas. El que esto esté en el escenario, que el escenario en realidad es como un altar que engrandece todo, me parece maravilloso. Y ha cambiado mucho y cada vez se ve más y yo estoy convencido que cada vez se va a ver más. Tras su paso por Madrid, Campeones de la Comedia estará de gira por toda España. No se trata solo de una obra en concreto. La mayor visibilidad de las personas con discapacidad en el teatro es consecuencia del apoyo público con iniciativas como las jornadas de inclusión que se celebran desde hace más de una década o el festival Una Mirada Diferente, que concluyó tras haber logrado su objetivo. Alrededor del 20% de los espectáculos que la pasada temporada estrenó el Centro Dramático Nacional eran inclusivos. El de mayor éxito fue Supernormales, que aborda el sexo en las personas con discapacidad. Es muy importante apoyar a las creadoras y los creadores con discapacidad, pero también generar debates necesarios socialmente y desde luego todo con una calidad artística indiscutible. A España también han llegado obras inclusivas desde Latinoamérica, como Hamlet de la peruana Chela de Ferrari. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Ustedes pueden seguir viendo en todo momento la actualidad en el canal de televisión, en nuestra página web, en YouTube y en el resto de las redes sociales. Les dejamos con nuestro no comment de hoy, que nos lleva hasta la región autónoma del Kurdistán. Allí el equipo de parapente iraquí se lanza desde el monte Azmar para planear sobre la ciudad iraquí de Sulimanía. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.